Hoy nos encontramos en una de las joyerías más prestigiosas de Marbella. Además, esta joyería tiene una gran historia y una gran trayectoria. Aquí han pasado, bueno, todos los jeques famosos, gente importante que han transcurrido durante muchísimos años. Y aquí siguen ellos al pie de cañón, no solamente con aquí en Puerto, sino también la de Marbella recién renovada y que todavía no tiene la ocasión de ir, pero iré, Miguel, iré. Y bueno, Miguel nos va hoy a hablar como propietario, junto también con su familia, Marina, que también está aquí atendiendo clientes, nos va a hablar de lo que estamos haciendo hoy aquí, que hoy es un día muy importante, ya que se presenta una de las creaciones más valiosas y también con mucha historia de la familia Fabergé. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Sarah Fabergé su amabilidad y su cortesía siempre con nosotros. Ella ha viajado desde Londres, donde vive, para estar con nosotros para esta presentación, que efectivamente es muy importante, tiene más relevancia de la que pensamos. Fabergé es un nombre mítico en la historia de la joyería, y lo que estamos presentando hoy es unas creaciones inspiradas en Juego de Tronos, que bueno, luego explicará ella cómo nació toda esta colección, pero es la primera vez que viene a España. Son todas piezas limitadas y únicas. Y yo creo que es para cualquier amante de la serie o cualquier amante del arte, es una ocasión única. O sea, esto está abierto en horas de apertura de negocio, y está toda Marbella invitada a verla y a contemplar estas maravillas que seguramente no volveremos a ver, porque hay una cola increíble de gente, de entidades de joyería de todo el mundo que quisieran tenerla, y hemos sido muy afortunados en tenerla. Gomez y Molina, ¿no? Vamos a hablar con la familia, ¿no? Porque esto es una historia familiar, ¿no? Que viene de atrás, ¿no? De familia de atrás, ¿no? ¿Me traduces, por favor, Miguel? Sí. Para que We are talking about history and family history, and yours is a long background history too. So tell us something about it. Un poquito la historia, ¿verdad? Sí, un poquito para introducir. So could you? I'll speak slowly so you can. No. The idea is that we have not a long, but a resume of the history. The history. Yeah. Okay. So it was in 1842 when my great-grandfather started the company Fabergé. Well, really, it was great-great-grandfather. So great-great-grandfather, he started in 1842, but it was his son, Peter Carl Fabergé, who really made the company famous with the imperial eggs. Bueno, en 1842, su gran bisabuelo, ¿no? Y su hijo es el que realmente hace Fabergé importante, con los huevos que creó para la familia imperial rusa, ¿no? But they didn't just make eggs. Of course, they were famous for making eggs for the Russian royal family, but Fabergé was always really primarily a jeweler and maker of objets. Vale, Fabergé es conocido mundialmente por realizar los huevos que ofrecían la familia real o imperial rusa a sus allegados, pero en realidad lo que era un joyero, y un joyero muy bueno, que también hacía objetos de arte. And so they made jewellery and also many objets. So they made cigarette cases, handles for umbrellas, timepieces, anything that could be made beautifully for the people of the day. Bueno, como decía, era un joyero, pero también hacía objetos de arte y objetos como pitilleras, bastones para paraguas, que era lo que se llevaba antiguamente, o cualquier otra cosa que le gustase a la gente para la casa, por ejemplo. And because the royal family of Russia was related to many of the royal families of Europe, a gift from Fabergé became very desirable. La familia real rusa estaba relacionada con las aristocracias de Europa
y tenían relaciones familiares incluso. Y el huevo de Fabergé se convirtió en el regalo por antonomasia de la familia rusa a las otras familias. And so while Fabergé began in St. Petersburg, it expanded to Moscow, then Odessa and Kiev, but also London, because the British royal family were very big collectors of Fabergé. Aunque se fundó en San Petersburgo, luego abrieron también en Moscú, en Odessa, en Kiev y en Londres, porque también la familia real británica eran unos coleccionistas amantes de la marca. Bueno, es que la reina doña Sofía también lleva un collar con 3 huevos de Fabergé colgados, se lo hemos visto en muchas ocasiones. No sé si ella lo habrá visto. La reina, our queen, it seems that she has a necklace with 3 eggs, Yes. Fabergé. So. Yes, I think so, because as I say, it was very much a gift of the aristocracy. And so obviously to make this not too long for you, sadly the First World War and then the Russian Revolution, of course, put an end to the original Fabergé company. Bueno, con el fin de la dinastía Romanov y con la revolución que se originó en Rusia, deponiendo a la familia real, pues también Fabergé pues, desapareció de Rusia y sus descendientes pues se quedaron en Londres. But this was not the end of the story. So while sadly my great-grandfather Peter Karl died in Switzerland in 1920. Su bisabuelo murió en Suiza, Karl Peter, ¿no? Peter Karl, yes. Peter Karl Fabergé murió, pero no era el final de la historia. Some of his sons, everybody had to leave, of course. They had to leave Russia. But some of his sons continued a business outside of Russia. Aunque como salieron todos de Rusia y se vieron obligados a salir precipitadamente de Rusia, pero sí siguieron con algunos de sus hijos con el negocio. But really they had to start again, so they were repairing pieces of Fabergé, they were designing pieces, but it was a much smaller business at that time. Vale, pues básicamente lo que se encargaron o se ocupaban de reparar piezas de Fabergé y de diseñar piezas, pero lógicamente el volumen de negocio que tenían antes no era el mismo, era mucho más humilde. And then meanwhile, a businessman, Armand Hammer, saw the value in Fabergé. Y un hombre de negocio, Armand Hammer, vio el potencial que tenía la firma Fabergé. And he purchased many pieces from the Soviet, the Bolsheviks at the time, and took them to America. Y entonces compró muchas de estas piezas de Fabergé a los bolcheviques y a los revolucionarios y se las llevó a América. The pieces were displayed and taken on tour, and Fabergé became very popular. The name became very famous and popular there. Entonces, debido a esta colección que perteneció a los zares, que hizo una gira de exposición de esas piezas, pues se volvió en Estados Unidos muy popular. So, in the days before the internet and the connections we have now, y mucho antes de que internet y todos los medios de comunicación y todos los medios que tenemos ahora existieran, the Fabergés who had the small business by this time in Paris, they tried to, they didn't know about what was going on in America. Tenían un negocio pequeño en París, pero no tenían ni idea de lo que estaba pasando en América y con esa fama que tenían sus piezas. And Armand Hammer was speaking to a friend of his in America who had a big cosmetics company, and he said, I'm going to bring out a new perfume. I don't know what to call it. And Armand Hammer said, well, call it Fabergé, it's a wonderful name. Bueno, pues
Amos Hammond tenía un amigo que trabajaba en el mundo de la cosmética y le dijo que iba a sacar un perfume nuevo y dice, bueno, pues llámalo Fabergé. By the time the family members found out in Paris, they tried to fight them using the name. They didn't want them to use the name in this way. Entonces, en cuanto se enteró la familia, parte de la familia Fabergé en París, que estaban utilizando su nombre para hacer un perfume, pues... But they didn't have the money to stop them legally, and so in 1951, the trademark of Fabergé was lost to the family. Y como no tenían dinero suficiente para proteger el nombre y la firma Fabergé, no fue hasta 1951 que tuvieron la marca Fabergé. Otra vez a la familia. Sí. Sí. So at this time then, the name Fabergé was being used for different things. So yes, the descendants were making things, but they couldn't put the trademark above the door. Bueno, desde entonces, pues la descendencia de Fabergé estaba haciendo cosas, pero no podía utilizar el nombre. And so over many, many years, the name changed hands a few times for many millions of pounds. Bueno, entonces durante muchos años el nombre Fabergé pues estuvo pasando de mano en mano y se negociaba con el nombre y ganando mucho dinero, ¿no? And many licenses were let for the use of the name by the owners that had the name. So you may have some Fabergé style eggs, but you may have other things that maybe are not so Fabergé. Bueno, entonces, claro, con tantas licencias sin control, pues había cosas que sí podrían ser reconocidos como huevos Fabergé y otros que no estaban dentro de la categoría y el nivel de calidad que ellos querían. So my father over the years, my late father, he was a great craftsman and he used to create some pieces, but it wasn't until in 2007 when things changed again. 2007. Yeah. Bueno, su padre, que en paz descanse, era también un magnífico heredó de la familia la capacidad de hacer cosas y artesanía y joyería, y no fue hasta 2007 en el que... Okay. And in 2007, I was designing for a small company, but we could use our family name but not the trademark. Vale, hasta 2007 estaba trabajando para una pequeña compañía que ella diseñaba, lógicamente, pero no podía utilizar el nombre Fabergé. And I was contacted because a mining company, had bought the name of Fabergé at this time from Unilever. They bought the name and they wanted to talk to me and my cousin. Pues una compañía minera compró el nombre nuevamente de Fabergé y los llamaron a ella y a sus primos para tener un primer encuentro. And they had an idea that they wanted to call their finest coloured gemstones Fabergé gemstones. So nobody at that time had a collective name for the best coloured gemstones in the world. Pues lo que pretendían es que las piedras preciosas mejores que sacaran de su actividad minera, llamarlas bajo la colección Fabergé, bajo el nombre Fabergé. Y eso hasta entonces no existía, ¿no? But then they thought as well, this is a wonderful opportunity to restart the Fabergé jewellery company again and make us a fine objet. And so they came to me and to my late cousin Tatiana and to Dr. Geza von Habsburg, who is a world expert on Fabergé, and they said, will you form a heritage council to help us and guide us as we restart a Fabergé jewellery company again? Bueno, entonces esta compañía minera dice, pero bueno, no nos vamos a quedar en esto, vamos a intentar remontar el nombre de Fabergé como joyero y como artífice de artesanía preciosa, ¿no? Y contactaron con su prima Tatiana
Yes. And, Yes, my cousin Tatiana, who sadly has passed away bueno, now. que murió, And Dr. Geyser von Habsburg. y el doctor Heiser von Habsburg, Geyser von Habsburg, who is a world que authority. es uno de los expertos mayores de Fabergé en el mundo, y les pidieron que hicieran una fundación, digamos, de la herencia de Fabergé. And in 2009, we relaunched the Fabergé Jewellery Company again, and we have been taking the legacy forward of Fabergé since then. Desde 2009, pues ya se ha iniciado la actividad como Fabergé, como joyero y como creador de objetos de arte. Yeah, and O sea, que habéis luchado mucho por conseguir la firma. Increíble. yes. I mean, you know, we are very. It's been a long way, but now we have been creating jewellery again for some time, and we don't make copies, but we use the same techniques that my ancestors used. So of course we make eggs. We didn't start with eggs. We started with high jewellery. Bueno, efectivamente sí, ha sido una lucha muy grande, pero ya que ha empezado la actividad y la producción de joyería, no empezaron precisamente haciendo los huevos, pero empezaron con una colección de alta joyería, pero sí utilizando las mismas técnicas y las mismas, digamos, formas de hacer que sus antecesores. Exactamente. De ellos, ¿no? Y lo que llevas es precioso también, ¿no? Que nos estaba contando que era... Thank you. It's all about, I mean, there are so many aspects of Peter Carl Fabergé that we take forward, but we do it for the 21st century. Bueno, es mucho que decir. Many aspects. Sí, muchos de los aspectos de sus antecesores de la historia que quieren, pero quieren ponerla en un contexto del siglo XXI. And of course, while we started with high jewellery, of course eggs followed, because everyone, you know, you can't say Fabergé without egg, you know. Se empezó con la alta joyería, pero obviamente todo el mundo quería huevos y se han hecho huevos también. Yes. La historia tiene que continuar. Yes. The history has to continue. Yes, and so and Gomez and Molina here, we have been partners with them for a little while now. They take our high and fine jewellery and our timepieces. And then particularly today we're here in Puerto because we are showcasing our Game of Thrones high jewellery collection. We created a Game of Thrones egg a little while ago for a bespoke one-off piece which sold, and from that we have the high jewellery collection that we are very pleased to display here. Bueno, como te ha dicho, se empezó con la alta joyería. La relación que tenemos nosotros con Fabergé o Fabergé con nosotros, pues ya llevamos un tiempo. Representamos a la firma con su joyería, alta joyería y sus relojes, y lo que nos trae hoy es la presentación de las joyas de Juego de Tronos que vamos a presentar hoy. Inspirada en ello, ¿no? En Juego de Tronos, ¿no? Inspired in Game of Thrones. Yes. Sí. And I'm always very pleased to be here with a family company, because although Fabergé is a big name, it is still a family company, and I think it's a very good connection for these kind of events. Bueno, que se siente muy contenta cada vez que viene aquí, porque ellos, aunque son una empresa muy grande, también fue una empresa familiar, y nosotros somos una empresa familiar, y le parece que es digamos, el lugar idóneo, óptimo para estas presentaciones. Se siente como en casa. Es una familia, Gomez y Molina, increíble. Bueno, vamos a hablar un poquito de la colección, que tengo yo muchas ganas de hablar de ella, sobre todo decir las piezas, cuántas piezas ha traído y dónde van a ir, qué recorrido que van a dar. Okay, she's asking about how many pieces we have, and which is the special collection. Yeah, the special collection, and where it's going after that.
Well, there are five pieces within the capsule collection that do different things, so you can have a look at those afterwards. And then it's going on afterwards, but I can't really tell you that bit yet. So it will be traveling. Bueno, It's a traveling. hay 5 piezas especiales más otras que han traído de alta joyería, que es las que vamos a tener aquí, y realmente ella no te puede decir dónde van a ir o no. Hay torta. 2 weeks more? Maybe 2 weeks, a little bit more. A lo mejor hasta final de mes. Si tenemos suerte, hasta final de mes, si no unas 2 semanas. ¿Vale? ¿De alguna pieza especial? ¿Me quiere destacar alguna? Yes, finally, you want to highlight something, or? I guess something that I go back to always, of course, is eggs. So whether it's a Game of Thrones inspired, or whether it is our little egg pendants, I think people are often quite surprised by the variety of egg pendants that we do. Vale. Ya sea esta colección o las piezas especiales que han hecho, únicas en el mundo, pero la verdad es que lo que la gente se sorprende es la cantidad de variedades de huevos colgantes que tienen en la colección. Some of them, as you know, have surprises inside. Some of them are very driven by our heritage with a guilloche enamel. Bueno, algunas sí tienen sorpresa dentro, otras no, pero sí que están muy enfocadas a transmitir la herencia de lo que hacían sus abuelos y sus antecesores con esmalte guilloche, que es una técnica especial de la que es famosa Fabergé. Some are very plain, but you can have your own special message on them. Algunos no tienen nada, que son planos, pero que puede grabársele un mensaje especial. And finally, about the eggs, we have gone quite left field, if you like, recently, because we have some colour pop eggs. So we have some very bright colours, which are very of the moment and for summertime. Bueno, como cualquier joyería o marca de joyero, también se ha ido un poco al lado de la moda, sacando colores fluorescentes, colores muy de verano, y bueno, que ahora mismo es lo que están también promocionando. And of course, we follow the big Fabergé tradition of bespoke. So you can come to us and work with us and our designers, and we can design eggs, jewellery, timepieces, objets. Bueno, y siguiendo también la tradición de Fabergé, una persona puede ir a Fabergé, hablar con los diseñadores y se puede hacer un huevo, una joya única, hecho para Fabergé, exclusivo para ellos. Yeah. Pues muchísimas gracias. Yo creo que vamos a ir a ver a la colección. Ahora nos acercamos a ver la colección, que estoy deseando verla de cerca. She's waiting to see the collection. Okay. Gracias, Miguel. Gracias, Gracias, Sara. gracias. Un placer.